Feliz tarde, qué gusto acompañarlos en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Aquí estamos para llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio que usted puede encontrar en la televisión pública. Usted nos ve a través de la pantalla de Canal Institucional y en todas nuestras plataformas digitales. Camila, feliz tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos televidentes. Siempre es un gusto iniciar la semana junto a todos ustedes con la mejor información de servicio. Iniciamos la semana con el pie derecho a todo nuestro equipo periodístico, siempre llevándole información que les va a servir en su día a día. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, Carlos, y prende las alarmas de todos los colombianos, y es el feminicidio. Mira que según el Observatorio de Feminicidio en Colombia, entre enero de 2018 y marzo de 2023, el promedio de feminicidios en nuestro país asciende a 51 mujeres. Imagínense ustedes, estaremos hablando además del marco legal que ampara a las mujeres. También tendremos algunas pautas para detectar aquellas personas que quizás tienen estas conductas frente a la violencia de género. Todo esto y más lo estaremos desarrollando en este Bien Dateado. Claro que sí. ¿Qué te parece si iniciamos de una vez con nuestros titulares? ¿Hasta cuándo? La historia de hoy nos devela 5 años atrás, donde la rectora de un colegio en Soacha es hallada muerta en un presunto caso de feminicidio. Hablamos con el hijo de la víctima y nos contó en qué va el caso. El feminicidio es uno de los fenómenos de mayor crecimiento, lastimosamente, en el país. La muerte y los casos de violencia de género mantienen las alarmas encendidas sobre esta problemática. En contexto, lo analizamos. Carlos, y el marco legal. Con un conjunto de leyes que busca proteger y amparar los derechos de las mujeres, hablamos del escenario jurídico, las penas y los castigos para los victimarios. Educación y prevención, detectar los comportamientos conductuales de aquella persona que comete este tipo de actos y sobre todo la violencia de género y feminicidios. Camila, puede salvar incluso vidas. Expertos en psicología forense nos revelan las señales y conductas que adoptan los victimarios. E información y denuncia. En nuestro servicio revelamos los mitos más comunes que se tejen alrededor del feminicidio y de aquellas violencias basadas en género. Además, hablaremos sobre la importancia de la denuncia en estos casos. Estamos en Bien Dateado y el turno es para el feminicidio. Estamos recibiendo sus denuncias, sus consultas, sus preguntas a través de nuestros canales de comunicación, donde usted desde ya puede participar con nuestro espacio, el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos puede dejar sus notas de voz, sus audios también. Las estamos leyendo a través de @institucionaltv y Canal Institucional en nuestra plataforma de Facebook. Ahí estamos emitiendo una señal en vivo y nos puede dejar sus comentarios y además puede coger su teléfono fijo y marcarnos desde cualquier región del país al 601-220-0707, 601-220-0707. El 10 de octubre de 2018, el país se conmovió con la noticia del supuesto suicidio de Gladys Rodríguez Cañón, una reconocida maestra de un colegio de Soacha en Cundinamarca. 5 años después, contactamos a su hijo Luis Andrés Torres, quien junto a su familia ha librado una dura batalla judicial para demostrar que el deceso de su madre fue un feminicidio. Esta es la historia. El contexto ocurre aproximadamente hace 5 años en la ciudad de Santa Marta, el 10 de octubre del 2018. Sí, mi mamá se encontraba junto a su expareja y 2 personas más del núcleo familiar de su madre y una tía de ella. Se encontraban. Aproximadamente mi madre fallece a las 3 de la madrugada cayendo del piso 17 del edificio Wing de Playa Salguero de Santa Marta. Las primeras pericias determinan que fue un suicidio. Un momento en el que Luis Andrés empieza toda una batalla para demostrar que su madre no se suicidó. Ha sido, como tú lo dices, Manuel, una batalla. Inicialmente el primer fiscal de Santa Marta determina investigar un suicidio o homicidio. La palabra feminicidio nunca aparece con él. Empiezo a usar los medios de comunicación porque creo que es la única manera de poder visibilizar lo que había ocurrido, puesto que no estaba complaciente con la versión de la expareja de mi madre, que me la hice casi 2 meses después de sucedidos los hechos. Y junto con ello empiezo a hacer manifestaciones en donde me acompañan no solamente medios de comunicación local, sino también nacionales y por supuesto comunidad educativa, porque mi madre fue rectora de una institución educativa del municipio de Soacha. Y ahí realmente empiezo a generar una presión mediática en donde ya no solamente la muerte de la profe Gladys era una cuestión
privada, sino una cuestión pública. Un esfuerzo que comenzó a dar frutos. Hay un punto de inflexión dentro del proceso de investigación y es que se logra realizar una mesa de trabajo de especialidades con la vicefiscalía, y quien tipifica después de 2 años y medio es la vicefiscalía, que teniendo el material probatorio hasta ese momento ya no se iba a investigar un suicidio homicidio, sino un feminicidio. Entonces ahí eso es un punto de inflexión supremamente importante, y a partir de ello pasa de la fiscalía, que lo tenía el doctor Moisés Benavides, a la Fiscalía 36, que actualmente la lleva la doctora Sonia Gallego. Porque cuando se tipifica se hacen ya las pericias y todas las órdenes judiciales con perspectiva de género. Y hay una investigación totalmente diferente. Claro que eso no ha sido fácil, ¿no? Eso ha sido una lucha constante, no solamente mía como hijo, sino a través de todo un conjunto de personas que me han acompañado, mi familia, especialmente mi esposo y mis hijos. Actualmente, la fiscal 36 de la ciudad de Santa Marta ha tenido que hacer prácticamente toda la investigación, porque con el primer fiscal se vencieron órdenes judiciales y material probatorio que se le entregó a través de su policía a la CICI, y como en la autopsia psicológica que determinó que mi mamá no tenía tendencias suicidas, y la toxicológica que duró más de casi 3 años para realizarse, en donde se comprobó que los niveles de alcohol en sangre eran muy bajos, lo que contradice la hipótesis del feminicida, que mi mamá estaba borracha para tomar la decisión de lanzarse de un piso 17, que hasta el momento no hemos recibido ni una sola llamada de ningún terapeuta, trabajador social o de tener algún acompañamiento psicoemocional en lo que respecta al núcleo familiar, que es el que más se desgasta. Hablando financieramente, en donde familias tienen que inclusive hipotecar sus casas para pagarle a un abogado, sino también emocionalmente, en donde, ejemplo particular, tuvo un intento de suicidio. Entonces creo que la clave no solamente está en las leyes o en los canales de comunicación o en los protocolos o en las alertas, sino claramente en un ejercicio pedagógico y educativo, ¿sí?, que empieza a deconstruir todos estos paradigmas patriarcales y machistas, porque estamos teniendo dentro de los entes reguladores fiscales, policías y agentes que no tienen, que no están capacitados con perspectiva de género. Y es que a pesar de tener un marco legal definido para los feminicidios, el fenómeno persiste, haciendo que el cumplimiento de la ley sea insuficiente. Por eso los invitamos a revisar algunos datos que nos develan el panorama del feminicidio en todo el territorio nacional. Y mire, porque según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, entre enero y diciembre del 2022 fueron registrados 612 feminicidios. Solo 10 casos menos en comparación con 2019, que se registraron 622. Y es que, de acuerdo con las cifras indicadas por el ente de control en el reporte dinámico de Feminicidios Colombia, se registraron 213 feminicidios a nivel nacional en el primer semestre de 2023, de los cuales, en el 37,5% de los casos, el sujeto feminicida es conocido de la víctima y el 51% de los delitos pues, fueron cometidos con arma de fuego. Según la Fundación de Justicia para todos los departamentos con más casos registrados de feminicidio, pues en este caso lo lidera Antioquia con 23 casos, seguido de Valle del Cauca con 18 casos y Bogotá con 16 casos de lo que ha corrido de este 2023. Y es que el feminicidio en Colombia requiere una atención urgente y estructural. A pesar del aumento constante de víctimas, revierte esta situación y demanda además esfuerzos coordinados con instituciones, además del cambio de mentalidad y educación en nuestra sociedad. Generar conciencia y aplicar políticas para eliminar el feminicidio y asegurar un futuro seguro es una necesidad apremiante para las mujeres hoy. Analizamos la situación del feminicidio en el país. Para hablar de feminicidio tenemos que hablar primero de la ley 1761 del 2015 o la ley de Rosa Elvira Seri. En esta ley está tipificado que el feminicidio está catalogado como toda muerte hacia una mujer,
ya sea por su condición de ser mujer o por su identidad de ser mujer. Por causas misóginas o sexistas, la mayoría de las veces por un tema de que se consideran las mujeres propiedad de los hombres o para disciplinarlas, o en el caso, por ejemplo, de abuso sexual con feminicidio de menores de edad, todo este tema como de el acceso hacia las mujeres como instrumentos y como cuerpos. Si nosotros vamos a hablar de violencia intrafamiliar, entonces lo vamos a catalogar en la ley 1257, donde nos nombra los tipos de violencia. El tipo de violencia físico, psicológico, sexual, patrimonial, político y económico. Pero ya para hablar de feminicidio es cuando a través de todas estas acciones que están surgiendo dentro de un hogar o dentro de una situación particular con una mujer, transgrede esas barreras como tal y ya causa la muerte de la persona, ya llamándose como un feminicidio. Pero hay que tener en cuenta que, como lo establece la ley, hay unos literales o unas causales para que nosotros podamos decir que realmente es un feminicidio. Ya nosotros, cuando vemos ya la muerte de una mujer, lo podemos catalogar solamente como un homicidio a una mujer. El feminicidio, muchas veces las personas es el extremo, ¿no?, último de todas las violencias basadas en el género. Lo problemático es que hay un continuum de violencias, porque a veces cuando hablamos de feminicidio nos imaginamos una mujer adulta que pues la matan, pero acá hay un continuum de violencias donde los feminicidios ocurren también con menores de edad, muchas niñas. Dentro de una de las causales que nosotros podemos mencionar como, pues para mencionar si es un feminicidio, está haber tenido o tener una relación familiar, sentimental o de convivencia con la víctima. De hecho, por ejemplo, la cosificación, la objetivización de las mujeres ya se empieza a ver desde edades tempranas en los colegios. Entonces ya fácilmente cuando se quiere castigar a una mujer o un adolescente tiene problemas con una niña, lo primero que empieza como a decirles, puta, ¿sí? O sea, todo este tipo de connotaciones de lo que es la buena o la mala mujer, y casi siempre que tiene que ver con denigrarla respecto a su sexualidad. Nosotros podemos mencionar que para poder verificar este tipo de violencias, pues lo que nosotros observamos es la conducta de ese agresor. Entonces, lo que observamos es que siempre ejercen presión, actos de humillación o de pronto quieren hacer como protección sobre su víctima para ellos poder tener el control de toda la situación, haciendo que la misma víctima se sienta menos que el agresor, que esta persona de pronto pueda tener o sentirse menospreciada, incluso llegar a sentirse que ella no vale nada y que puede desestigmatizar su autoestima como tal, logrando en esas oportunidades normalizar todas las conductas que su agresor hace sobre ella. Aquí hay que hacer una diferenciación, y es que nos hablaban mucho del violentómetro, ¿sí? Entonces que primero te grita, después te humilla, después te golpea, después te amenaza y después te mata. Hay que tener cuidado con eso porque han existido feminicidios sin que haya ese tipo de comportamientos antecedentes. Lo otro que tenemos y que aprovecho esta oportunidad es que hemos utilizado el violentómetro como una estrategia preventiva del feminicidio. Es decir, recae otra vez sobre las mujeres el hecho de que se cuiden y miren a ver, y el tema está en cómo estamos educando a los niños y a las niñas. ¿Sí? O sea, esto es un tema estructural, es un tema de base. Hablan los expertos. En contexto. Los estamos acompañando y las estamos acompañando en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Además, las personas que nos ven alrededor del mundo en www.canalinstitucional.tv reciban un abrazo grande. Y mire que erradicar el feminicidio es esencial para garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, creando un entorno seguro y justo para todas las mujeres. Pero ¿cómo analizar este fenómeno y por qué el aparato jurídico y psicosocial sigue sin aplicarse para resarcir en primera instancia estas violencias? Envíen
Dateado nos encargamos de analizarlo justamente y por eso nos vamos para nuestra sala para entender en contexto cómo avanza lastimosamente este fenómeno en nuestro país y sobre todo cómo combatirlo. Es por eso que quiero darle la bienvenida a Marta Andrea Romero. Ella es la delegada para la seguridad territorial del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Pues gracias, Marta, por estar con nosotros. Bienvenida a Bien Dateado. Muy buenas tardes para ti y para los televidentes que en este momento nos ven. Mi nombre es Marta Andrea Romero, yo soy coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la atención a los delitos que afectan a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y también coordinadora del Programa de Prevención del Delito de la Fiscalía Futuro Colombia. Perfecto, Marta, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y empezamos este diálogo entendiendo cuál es el panorama actual del feminicidio en Colombia. Bueno, hay un panorama previo que fue el que se produjo antes de la ley 1761 del 2015. Claramente todos sabemos lo que ocurrió en el Parque Nacional frente a ese feminicidio del que fue víctima la señora Rosa Elvira Celi. Desgraciadamente, pues para esa época ella tenía a su compañero, que era un compañero de clase, al parecer. Sí. No había, digamos que un escenario previo donde pudiéramos identificar que hubiera existido, como ahora lo analizamos, un contexto o un continuum de violencia en contra de Rosa Elvira. Sin embargo, digamos que fueron muchos los colectivos de mujeres, el Congreso de la República, el que motivó a que nosotros, Colombia, como los otros países, tal vez Perú, que tal vez cerca del año 2015 ya tenía feminicidio en proyecto de contemplarse, también pudiera tener el feminicidio tipificado. Y es así como para nosotros poder entender el feminicidio tenemos que empezar a entender que no todos los homicidios de mujeres son feminicidio. Entiendo. Es ahí donde claramente a través de la ley 1761 del 2005 se crearon unos contextos. Es donde el legislador, es decir, el Congreso de la República, a través de esta modificación que se hace al artículo 104A del Código Penal, sí, le da unos elementos bien claros tanto a los fiscales y también a los jueces para que se tengan en cuenta en qué contextos se pueden producir los feminicidios. Y pues, si ustedes quieren, podemos darle lectura a eso, pues porque son básicos y es muy importante que las personas que probablemente hayan podido ser víctimas, digamos que no el feminicidio no solamente está en su etapa consumada, sino también puede quedar en una etapa atentada. ¿Qué quiero esto decir? Que una mujer, después de que probablemente conviva con una persona y ésta empieza a ejercer actos de dominio, digamos que hasta en sus funciones vitales, que no le permita salir a la calle sin permiso. Probablemente después de esto se puedan presentar hechos de violencia que empiecen a aumentar. Y estos hechos de violencia que aumentan, donde la mujer pueda estar a punto de perder su vida, también pueden ser feminicidios en etapa de tentativa. Entonces, hay unas descripciones que hace el Código Penal donde ya define en qué momento una mujer pudo haber sido víctima de feminicidio. Entonces, no todos los homicidios de mujeres, claramente reitero, son feminicidios. ¿Cómo han respondido, doctora Marta, justamente las autoridades colombianas ante la problemática del feminicidio en nuestro territorio nacional? Bueno, esto ha sido una evolución. Yo puedo hablar en este momento de la administración del fiscal general Francisco Barbosa. Desde el año 2020 al 2024 hemos tenido unas estrategias diferentes. En este momento nosotros estamos analizando los contextos en que se producen las agresiones. Para eso se crea también un grupo de trabajo nacional de violencia de género. Cuando el señor fiscal en el año 2021 crea un grupo, es porque necesitábamos especializar a cada uno de los fiscales que estaban abordando las situaciones concretas y particulares que estaban viviendo las mujeres y cómo los contextos, es decir, sus relaciones de pareja, podrían estar incidiendo claramente en digamos que podrían estar desembocando en feminicidios. Es ahí donde empezamos a hacer un seguimiento a las víctimas que nuevamente están denunciando, que son víctimas recurrentes. Empezamos a hacer un seguimiento a los agresores reincidentes. Entonces la Fiscalía se enfila no solamente a identificar el caso a caso, sino a investigar esos contextos previos que traía una mujer cuando pueda ser víctima finalmente de un feminicidio. Y hemos identificado que
claramente hay que caracterizar y perfilar a nuestra víctima y a nuestro agresor. Sí, y justamente acá daremos algunas pautas para poderlo hacer. Pero ¿qué medidas se han implementado para prevenir estos crímenes? ¿Qué tan efectivas han sido en la práctica, Marta? Bueno, han sido, digamos que bien efectivas. Las cifras, claramente en este momento que tenemos como Fiscalía, indican que inicialmente contábamos en el año 2020, se produjeron 119 víctimas de feminicidio con un avance de esclarecimiento, es decir, casos esclarecidos del 83.19%. Sí. Posterior a eso se empezó a avanzar, digamos que en la estrategia cómo se abordan las investigaciones y también cómo se llevan ante el juez de control de garantías, porque los jueces, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana, han hecho mucho énfasis en la investigación del contexto en el que se producen estas situaciones. Finalmente, hoy, ¿qué escenario consciente existe sobre el feminicidio entre la sociedad colombiana y cómo podemos aportar a erradicar estas violencias y comportamientos, que sería aquí lo más importante y lo clave de esta pregunta? Mire, nosotros en la Fiscalía General de la Nación, a través del Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia, hemos ido a todos los departamentos del país, llevando a las mujeres y a los niños información importante para que ellos puedan identificar cuando son víctimas de todo tipo de violencias y de esta manera puedan prevenirlas. Cuando un niño, cuando una mujer sabe que permitir ejercicios de control, que pedir permiso no está bien, empieza a reconocer y a erradicar todo tipo de machismo. Cuando erradicamos el machismo e identificamos que no podemos continuar perpetuando esos escenarios de violencia, claramente ahí vamos a terminar con todos estos ciclos de violencia que se producen sobre todo en las casas. Pues Marta Andrea Romero, muchas gracias por acompañarnos de la Fiscalía General de la Nación, delegada de la Seguridad, y precisamente pues estuvo aquí acompañándonos. Marta, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias, y es importante para las mujeres que ellas sepan que, y no solamente para las mujeres, sino para la comunidad, que la comunidad sepa que la violencia en contra de las mujeres, no hay que esperar que las mujeres las denuncien. Todas las violencias que se produzcan en contra de las mujeres son oficiosas. Cualquier persona la puede poner en conocimiento de las autoridades. 3 de la tarde, 23 minutos. Nosotros avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este Bien Dateado hablando sobre las violencias de género y sobre todo sobre esos actos lastimosamente que se presentan en nuestro país. Hablamos de los feminicidios, Camila. Sí, Carlos, y creo que juntos podemos prevenir la violencia contra la mujer. Si bien, como lo mencionaba la doctora, no todo homicidio hacia la mujer es feminicidio, sí nosotras las mujeres nos sentimos muchas veces violentadas en las calles, en las comunidades, incluso muchas dentro de su hogar. Creo que ese es un llamado de atención y pronto vamos a conocer qué entidades nos protegen y a dónde acudir cuando somos víctimas. Y continuamos en Bien Dateado porque en Colombia la Ley 1257 de 2008 establece normas para la prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Además, la Ley 1761 de 2015 define el feminicidio como un delito autónomo y estable y establece sanciones específicas para quienes lo cometan. Pero ¿cómo ampara y se amplifica en el marco legal para la protección de las mujeres en este tipo de casos? ¿Qué castigos contempla la ley para los victimarios? Aquí se lo contamos. La ley colombiana tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Quien haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. En Colombia actualmente el delito de feminicidio es un delito autónomo consagrado en el Código Penal, específicamente en el artículo 104A. Por feminicidio se entiende el homicidio, el asesinato de una mujer basado en su condición de mujer, por su identidad de género o cuando se cumplan 6 circunstancias definidas en el Código Penal que tienen que ver como, por ejemplo, que la mujer tuviera una relación familiar previa o íntima con el agresor, que haya violencias previas, que se utilice el asesinato, el feminicidio para generar terror, humillación, que el asesinato o el feminicidio ha estado precedido de encierros o secuestros, etcétera. Son varias circunstancias. La ley que tipificó como delito autónomo el feminicidio en Colombia, la ley 1751 de 2015. La legislación penal en este artículo que les contaba en el 104A define una pena de prisión para el feminicida
que consiste de 20 a 40 años. Y si incurre en circunstancias de agravación punitiva, que están también consagradas en la legislación penal, se aumenta esa pena de 40 a 50 años. La importancia radica en que el homicidio tiene un bien jurídico tutelado definido que es la vida, mientras que el feminicidio, con desarrollo jurisprudencial de la Corte, nos ha permitido establecer que lo que se impacta con este tipo de conductas delictivas son la integridad de las mujeres, la vida por supuesto, pero adicionalmente su derecho a no ser discriminadas, a ser tratadas de igual manera, la dignidad humana y su género. Por tanto, es supremamente relevante entender que hay otros bienes jurídicos y derechos fundamentales que se protegen, no solamente la vida, porque si no hubiera sido suficiente con que el homicidio tuviera un agravante referido a las mujeres. Es un tipo penal especial desarrollado por esta ley, junto con otras disposiciones que permiten que los funcionarios judiciales y la Defensoría Pública estén especializados en este asunto. Ahora bien, en materia procesal también se crearon unas pautas legales que permiten establecer un marco dentro del cual, en un proceso que se adelante contra un sujeto activo que es indeterminado por el delito de feminicidio, no se logre por parte de ese sujeto acceder a una justicia premial. No pueden haber preacuerdos en cuanto a las consecuencias de ese hecho punible y si acepta cargos, la reducción de la pena será de 1/4 parte, muy distinta a lo que ocurre en los demás casos, en los que es hasta la mitad. Hoy en día la legislación se enfrenta a una laguna, y es que no existen medidas de apoyo a las víctimas indirectas de este delito. Estoy hablando de los niños, niñas, adolescentes, hijos de las mujeres asesinadas. Sabemos que en el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley que busca brindar auxilio económico mensual y que también busca brindar acciones relacionadas con empleo, temas económicos, culturales y deportivos a las víctimas indirectas. En materia de víctimas, tenemos claro que nuestro ordenamiento jurídico siempre ha procurado que la víctima tenga un papel preponderante en el proceso penal. En tratándose además de este tipo de delitos que impactan el género, pues es muy importante que los funcionarios, y así lo determina la ley, estén capacitados para resolver este tipo de situaciones, y que interdisciplinariamente se le permita a las víctimas, de acuerdo también a la ley de víctimas, acceder a todos los mecanismos que debe implementar el Estado, primero, para que no se haga una doble victimización, segundo, para que se puedan superar bien en cabeza de quien recaiga la conducta, si sobrevive, por ejemplo, a un impacto fatal, o las personas que lo rodean. Carlos, y así ampara el marco legal a las víctimas de feminicidio y también a su núcleo directo como sus familiares y esas penas que reciben los victimarios, entre 20 a 40 años de cárcel aproximadamente. 3 de la tarde, 29 minutos, los estamos y las estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional. Si usted tiene denuncias, si tiene alguna pregunta frente a este tema del día, pues en minutos estaremos activando esa ruta de atención justamente con los especialistas que nos estarán acompañando en directo justamente para generar la conversación con todos los colombianos. Y mire, cambios abruptos en el comportamiento del agresor, amenazas de violencia o control excesivo sobre la víctima, historial de abuso, son entre otras señales que les pueden advertir a las personas sobre posibles casos de feminicidio. Muy atentas a estos indicadores que pueden resultar trascendentales y sobre todo salvar vidas. Las señales ante un posible feminicidio pueden ser variadas. Desde el aislamiento social, cambios de comportamiento, falta de autoestima y amenazas físicas resultan ser los rasgos más visibles. Hay dos tipos de señales o dos grupos de señales que se pueden advertir, ¿no? Unas señales como de carácter psicológico y otras de carácter judicial. En las de carácter psicológico pues están
todas las manifestaciones de violencia emocional que se da durante un periodo de tiempo determinado, que lo que buscan es afectar la integridad y la dignidad de las mujeres por su condición de ser mujeres. Y el segundo grupo de señales son de carácter judicial, ¿no? Son todas aquellas denuncias, demandas, medidas de protección que se interponen ante las autoridades una vez ha sucedido un hecho de violencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una amiga o un amigo que nos cuenta que tiene problemas con su pareja, que nos cuenta que su pareja es muy celoso o es muy celosa, ese es el momento para aprovechar y preguntarle a esa amiga o amigo qué está pasando, en qué momentos la persona demuestra estos celos o demuestra obsesión o demuestra control. ¿Qué son, digamos, elementos comunes en los feminicidas? Son personas que tienen problemas de baja autoestima, son personas que tienen problemas de control, o sea, que siempre quieren controlar no solamente a su pareja, sino a otros familiares, a sus padres, a sus hijos, que siempre quieren decir, ¿usted qué puede hacer? ¿A qué horas lo puede hacer? ¿Me tiene que pedir permiso? Y en el ámbito afectivo son personas supremamente celosas. Los feminicidas presentan ciertas características en sus comportamientos. Usualmente evidencian ser controladores, celosos y desvalorizan a sus parejas. Sus reacciones pueden encaminarse a insultos, abuso emocional y físico. También suelen tener actitudes misóginas y desean ejercer poder. Cualquier cambio de comportamiento que nosotros identifiquemos de una persona que conocemos, que es nuestro amigo, que es nuestro conocido, por ejemplo, un compañero de trabajo, que de repente era una persona alegre, feliz, contenta, que nos hablamos, de repente se vuelve callada, cabizbaja, meditabunda, como dicen por ahí. Uno puede aprovechar y preguntar, ¿su merced está bien? ¿Está todo bien en la casa? Y como siempre digo, necesita ayuda, necesita hablar con alguien. Muchas veces nosotros necesitamos es hablar con alguien que nos preste una escucha empática y no una escucha que juzga, que regaña y que le dice a uno, pero usted tan bobo. Por supuesto que lo que hay que hacer es un ejercicio de cultura alrededor de la violencia y la prevención de la violencia dirigida no solamente hacia las mujeres, sino hacia los hombres, ¿sí? Porque pues, en los casos de feminicidio los autores materiales inevitablemente son hombres. Entonces lo que hay que hacer es un protocolo de sensibilización frente a las formas de violencia explícita e implícita que se dan contra de las mujeres. Educar para prevenir los feminicidios y la violencia de género es clave para romper ciclos destructivos. Criar una generación consciente y comprometida con la igualdad y el respeto hacia las mujeres es el camino hacia un futuro donde ellas puedan vivir sin miedo y en plenitud. Siempre ha habido una violencia histórica sobre las mujeres, pero lo que ha pasado es que se ha visibilizado mucho más, es decir, cada vez estamos mucho más sensibles al fenómeno de la violencia contra la mujer. Y por supuesto que hay unos espacios que definitivamente ya se han venido dando y que tenían que darse donde se están viendo de manera mucho más inmediata, de manera más clara, cómo es que son esas dinámicas de violencia. Y lo otro es que se está estudiando mucho más. Inevitablemente tiene que haber un proceso de pedagogía, de educación para sensibilizar a hombres, a mujeres, a papás, a gente ya adulta, a las instituciones, de que no hay ninguna justificación para poder hacer una acción que violente a una mujer. En Bien Dateado, te orientamos. 3:35 minutos, aquí estamos para orientarnos y orientarlas, y es que prevenir la violencia de género y los feminicidios es fundamental para que todas las mujeres del país y del mundo se sientan seguras. Proteger sus derechos y promover las relaciones basadas en el respeto y la igualdad es muy importante, sobre todo el manejo y el análisis de los casos. Por eso desde ya usted se puede unir a esta conversación con nosotros, queremos interactuar, queremos escuchar sus opiniones, quizás sus denuncias, también sus preguntas frente a este tema que estamos tratando. El 312-487-0
043, nuestra línea de WhatsApp, donde usted desde ya nos puede enviar sus audios, sus notas de voz. También, si prefiere, nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en los dispositivos móviles. En Facebook Live nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Las estamos leyendo en directo. Y desde ya puede coger su línea telefónica, su teléfono en casa y marcarnos al 601-220-0707. 601-220-0707 y hacerse partícipe de esta conversación. Y para ello quiero saludar a esta hora a Stephanie Rivera Guzmán. Ella forma parte de la coordinación del Observatorio de Feminicidios Colombia. Stephanie, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todas las personas que nos ven. Pues Estefanía, inmediatamente comenzamos a interactuar con nuestros televidentes que se conectan con nosotros. Por eso permítame, nos vamos para nuestra cuenta oficial de Instagram, @institucionaltv, y mire que nos preguntan por qué se da rebaja de pena a una persona que planeó y asesinó a su pareja. Hoy en la práctica la ley, Estefanía, pues mira eso. Claro, es importante aclarar que, como lo dijo la invitada anterior, hay una diferencia en términos de la cantidad de la rebaja de pena con la ley Roselvira Celi, a diferencia del homicidio. ¿Por qué se hace una rebaja? Porque en términos de la justicia, el acceso a la justicia, se construyen entre las partes unos acuerdos para poder establecer la verdad, conocer cómo sucedieron los hechos, el contexto. Por ejemplo, cuando los cuerpos de las mujeres no se encuentran o están desaparecidas, entonces las rebajas precisamente de esa pena pues permite también acceder a la justicia a información que seguramente el sujeto feminicida no ha brindado, y la posibilidad entonces de acceder a esta información se marcan, digamos, en la posibilidad de rebaja de las penas. Estefanía, pues permítame, escuchamos también la participación en el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp. Hola, soy Didier Buitrago. Quisiera saber hasta qué punto se determina feminicidio. Bueno, Didier, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Muchas veces quizás podemos interpretar el tema de violencia de género o algún tipo de agresión, pero lo que queremos precisamente es prevenir ese escenario, que no se produzcan esos casos fatales. ¿Hasta dónde justamente se puede tipificar o categorizar el tema de feminicidio, Estefanía? Pero es una pregunta muy interesante, bastante amplia, incluso depende de los contextos de muchos países. Podemos hablar, por ejemplo, en términos de México, que trasciende incluso el feminicidio íntimo. Acá en Colombia, la ley Roselvira Celi es muy clara, también trasciende el feminicidio íntimo, es decir, acá en Colombia no solo son feminicidios los feminicidios que son cometidos por hombres con quienes las mujeres establecieron o habían establecido una relación erótico-afectiva, es decir, compañeros, excompañeros, novios, sino que también se amplía el concepto de feminicidio en términos del contexto o la forma en la que se genera el feminicidio, porque para nuestro país el feminicidio, como lo dijo también la otra invitada, es una violencia que expresa poder, que quiere expresar el poder que tienen los hombres con respecto a la vida de las mujeres. Entonces puede que también el feminicidio no esté en el marco de esa relación erótico-afectiva, pero expresa, por ejemplo, sevicia, hay violencia sexual, el cuerpo está expuesto públicamente, se cometió de una forma específica, el cuerpo desenterrado, desmembrado, embolsado. Todas esas formas de violencia asociada también al feminicidio, pues hace que no sea un homicidio de una mujer, sino también aún sea en el marco de que se comprende la violencia feminicida. Por eso no es tan fácil nombrar qué puede ser o no puede ser feminicidio, porque es importante conocer el contexto, el móvil, la forma en la que se cometió, el contexto, si hubo o no hubo antecedentes o continuum de violencia. No en todos hay antecedentes de violencia, por ejemplo, pero hay sevicia en la forma en cómo se asesina a la mujer. Entonces, esta pregunta es muy interesante, es muy amplia y tiene que ver precisamente con que no es tan fácil en términos de Colombia decir eso no es, porque tenemos que tener en cuenta el contexto, la forma en la que se cometió, quién fue el que cometió el feminicidio. Hay muchos países que han ampliado el concepto de feminicidio, por ejemplo en Argentina está el travesticidio, el transfeminicidio, y hay algunas otras herramientas como el Protocolo Latinoamericano de Investigación del Feminicidio que lo amplía mucho más,
como el feminicidio infantil, el feminicidio por violencia ginecobstétrica o por abortos clandestinos, etc. Entonces es una discusión bastante amplia, muy interesante, pero en términos concretos pues tendríamos que tener en cuenta específicamente cada uno de los hechos, cada uno de los asesinatos o feminicidios de mujeres para poder definir si se es o no es un feminicidio. Nos está acompañando en directo Estefanía Rivera Guzmán. Ella forma parte precisamente de la coordinación del Observatorio de Feminicidios Colombia y está en directo resolviendo sus interrogantes, sus dudas. Hoy estamos hablando sobre la lucha contra el feminicidio. Desde ya el 601-220-0707 está habilitado para que nos deje sus preguntas. Además, nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 y nuestra cuenta de Instagram, donde nos preguntan a esta hora, Estefanía, psicológicamente, ¿qué le ocurre a la víctima para no terminar esa relación que en esas ocasiones o en ese caso puntual o ese escenario puede resultar mortal? Claro, muchos especialistas hablan específicamente del círculo de la violencia. El círculo de la violencia consiste en que cuando se presenta un hecho, luego hay un arrepentimiento por parte del sujeto agresor o de parte de quien comete esa violencia, se pide perdón, se inicia una idea de luna de miel o de momento de perdón, de regalos, de obsequios, y vuelve a iniciar el círculo de la violencia. Ese es uno de los argumentos posibles para especificar por qué las mujeres, muchas no logramos terminar con esas relaciones, digamos, violentas, porque siempre se tiene una idea de que se puede cambiar, la idea, digamos, romántica o de la naturalización de la violencia, de que el amor puede cambiar a los sujetos y que precisamente se tiene la esperanza de que no siga sucediendo y que la voluntad o la forma en la que el sujeto pide perdón y se excusa puede ser, digamos, la última vez que lo ejerce. Lo que sabemos y conocemos es que es muy difícil que un sujeto que golpea o que tiene antecedentes de agresión, pues pueda transformar esa conducta. Lo otro es que es muy importante comprender que la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida es una violencia estructural, es decir, que no solamente está de manera vinculada por las relaciones erótico-afectivas, sino que tiene estrecha relación con las condiciones económicas, la militarización, el empobrecimiento, el acceso a la educación de las mujeres, la ausencia de empleos dignos, y no solamente entonces implica la dependencia económica de esa pareja, sino también muchas veces la dependencia emocional, ¿cierto? Se genera una dependencia psicológica en esa relación que hace que sea muy difícil esa ruptura. Muchas veces hay hijos e hijas de por medios, personas dependientes, y esto hace mucho más difícil que se pueda romper la relación. Lo otro es que los sujetos feminicidas tienen unas estrategias muy claras para poder aislar a sus víctimas de las redes de apoyo. Entonces generan un aislamiento, una ruptura, facilitan las rupturas de la víctima con sus amigas, sus familiares, ¿cierto? Y esto hace que también pues, sea el único lugar en el que las mujeres muchas veces se encuentran, un lugar en el que encuentran un reconocimiento, digamos, sí, de su ser. Entonces es muy difícil la ruptura de una relación violenta. Estefanía, permítame unamos a esta conversación a Blanca. Ella nos saluda a esta hora desde Manizales. Blanca, pues bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, como han expuesto durante todo el programa, el modelo de crianza de los que hoy son adultos mayores viene con unas formas de vivir en pareja bien particulares. Lo que sucede es que hace 20, 30 años lo que era la violencia psicológica y la violencia económica, lo que para hoy día es estas violencias, pues no tenía peso, era normal en esa convivencia familiar. Pero hoy día, con nuestras adultas mayores, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Ya uno agotó la estancia de la inspección de policía, pero finalmente estos modelos socavan la tranquilidad y hasta la salud física. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Para dónde nos vamos, mejor dicho, doctora? Perfecto, Blanca, muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros televidentes en Manizales. Sí, ¿para dónde iría? ¿Cuál sería esa ruta a seguir finalmente, Estefanía? Claro, Blanca, como lo decía,
o sea, la naturalización de la violencia, nosotras nos relacionamos, todos los seres humanos nos relacionamos bajo el marco, digamos, de esas relaciones de poder. No es tan fácil y por eso nosotras siempre hacemos énfasis en que es necesario un acompañamiento psicosocial, una terapia, pero que no sea una terapia revictimizante ni que culpabilice a la víctima. Eso es muy importante porque muchas veces hay enfoques psicosociales que en vez de posibilitar la salida y la ruptura de esas lógicas de violencia, lo que hacen es culpabilizar aún más a la víctima. Por eso también es importante mencionar que es necesario la formación de profesionales en psicología con un enfoque crítico respecto a las posibilidades de romper y acompañar a las víctimas que han sido víctimas de violencia. Entonces, claro, en primera instancia, cuando tú dices, hay mujeres adultas que están en el marco de esa crianza, también hay niños y niñas que ahora en los colegios, en las instituciones, continúan siendo educados con esas crianzas. Creo que es una responsabilidad social y cultural, no solamente al Estado, sino en términos sociales, de poder avanzar en la reflexión de esas lógicas de crianza. Entonces, lo primero que yo recomendaría es poder buscar una asesoría psicológica crítica que pueda acompañar ese proceso psicológico de la adulta mayor en específico. 3 de la tarde, 47 minutos. Estamos en este Bien Dateado hablando justamente sobre las violencias de género y los feminicidios, esos casos que se han presentado en nuestro país. Nos vamos para el 601-220-0707. Ahí está Luz Marina. Ella se comunica con nosotros desde la capital de Antioquia, está en Medellín. Luz Marina, pues bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto saludarte. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Feliz tarde. Debido a que estamos en una sociedad colapsada en valores humanos, una sociedad enferma, no solamente es el feminicida, sino toda la familia a la que pertenece el feminicida, me gustaría preguntarles qué procedimientos tienen para prevenir esta enfermedad de la sociedad, sobre todo en los colombianos, a dónde se puede acudir para tratar un feminicida o una persona que aparenta tener tanta violencia en su interior y que queremos tratarla. Perfecto, Luz Marina, muchas gracias por participar a esta hora con nosotros. Estefanía, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Claro, Luz Marina, muchas gracias por tu pregunta. Yo tengo conocimiento que la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín precisamente tiene un programa sobre masculinidades, nuevas masculinidades, hacen procesos de sensibilización y acompañamiento a hombres que precisamente pues tienen conducta violenta, pero eso es muy importante aclarar también que más allá de que el entorno quiera avanzar en la reflexión de la forma, digamos, agresiva del sujeto, tiene que ser el sujeto realmente quien esté interesado en avanzar en su transformación, ¿cierto? Y en la posibilidad de cambio. Entonces yo les invito a que se comuniquen a la línea 123 Mujer de Medellín, soliciten un proceso de acompañamiento, conozcan el programa que tiene la Secretaría de las Mujeres con nuevas masculinidades. Avanzamos en Bien Dateado en directo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablamos sobre feminicidios. ¿Hasta cuándo? Continuamos escuchando su participación en directo en este espacio. Realmente me interesa el tema porque yo tengo una hija que está amenazada, ella y las dos niñas por un tipo. Y el tipo las tiene amenazadas que si ella no accede lo que él quiera, coge a alguna de las niñas o le hace algo a mi hija, y eso no está, yo no estoy de acuerdo con eso, porque como así las amenaza y entonces hoy o mañana me les pasa algo a ellas o resultan por ahí con algo, entonces ya sabemos que fue él, y yo necesito saber qué pasa porque hace un año, alrededor ya de un año, esta demanda ya está en la fiscalía y al tipo no lo han cogido, viendo que nos tiene amenazados a todos, casi a toda la familia. Estefanía, una denuncia grave nos hace nuestra televidente a esta hora. ¿Cuál es la ruta a activar en este caso? Claro, pues primero que todo es muy importante un avance ya que tengan el conocimiento de las instituciones del caso. Lo segundo es que es muy importante, por ejemplo, Defensoría del Pueblo hace acompañamiento jurídico a mujeres víctimas,
a mujeres que en riesgo de feminicidio, eso es muy importante también. Si es en Medellín, les invito a comunicarse con la Secretaría de las Mujeres. Si es en la Gobernación de Antioquia, también existe la línea 155 que permite hacer ese acompañamiento jurídico. En Colombia tenemos una dificultad grande y es que muchas de las familias o de las personas que acompañan a mujeres que están siendo amenazadas o víctimas de violencia, muchas veces no tienen los recursos, no cuentan con los recursos necesarios para pagarle un abogado, una abogada que tenga claro el enfoque que pueda hacer ese acompañamiento. Pero hay posibilidades. La Defensoría del Pueblo tiene abogadas expertas con enfoque de género a la que se puede acudir. Y lo otro que le quería decir a nuestra televidente es que es muy importante fortalecer el círculo de protección alrededor de las mujeres, de su familiar y de sus 2 hijas. O sea, nosotras, por ejemplo, en nuestra organización hemos construido una estrategia que se llama Círculos de Protección para mujeres que han sobrevivido a tentativa de feminicidio o amenaza de muerte, y es que puedan construir una red alrededor de ella, que pueda ella tener la confianza de expresar lo que siente, del miedo de sentirse acompañada, de poder encender las alertas, de si tiene medidas de protección, el CAI de su barrio tenga el conocimiento de esas medidas de protección, porque es fundamental en estos hechos de amenaza las apoyos o las redes de apoyo, los círculos de apoyo que las mujeres tienen específicamente para prevenir el feminicidio. Pues Estefanía Rivera Guzmán, muchas gracias por acompañarnos. Ella hace parte del Coordinadora de Observatorios de Feminicidios Colombia y estuvo con nosotros orientando a todas las colombianas frente a este tema. Muchas gracias por apoyar precisamente a nuestras televidentes y usuarios en este espacio. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a las personas por escucharnos. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. En Bien Dateado, te orientamos. Desmitificar aquellas creencias y estigmatizaciones erróneas sobre los feminicidios y la violencia de género es esencial para fomentar la conciencia y comprensión adecuada de esta problemática. Hoy desafiamos aquellos mitos y promovemos el diálogo informado para apoyar en la prevención y el apoyo a las víctimas. Y un aspecto muy importante, acompañar y fomentar la denuncia. Esta es una acción que también puede hacer la diferencia. En Bien Dateado salimos de dudas, los orientamos. Es por eso que quiero saludar a Erika Marcela Rojas. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo humano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, iniciamos esta conversación hablando un poco de aquellos mitos que se tejen alrededor del feminicidio en nuestro país. Gracias por la pregunta. Hay varios mitos que es importante que revisemos. A veces terminamos normalizando varias de las cosas que ocurren y no las vemos con la preocupación que podría suceder. Entonces, de pronto, no permite que salga o no hable con otras personas o deba cambiar mi vestuario. Y eso dice, es que porque ella se comportó de esa manera, es que porque ella se vestía así o se relacionaba de tal manera, justifica la acción de lo que hice, o es que ella me provoca, yo estaba tranquilo, pero ella fue la que me provocó para que las cosas ocurrieran. O yo digamos que tengo algunos problemas de salud mental y pues yo no sabía lo que estaba haciendo y por eso ocurrieron las situaciones. O es que la amo tanto y la quiero tanto y quiero protegerla, que por eso al controlarla pues las cosas se salieron de control, pero realmente yo nunca tuve la intención y no ocurre. O a veces creemos que es un hecho aislado, como esa es la pareja y a ellos les pasa y no lo vemos como una cuestión de salud pública que debe tener atención, recursos, cuidado de manera permanente. Entonces, si nosotros terminamos normalizando este tipo de situaciones, pues es más probable que suceda. De hecho, yo he visto en familias que se transmite de generación en generación, como, es que me pegó, pero mi hija, eso es normal. Eso nos ha pasado a todas. ¿Usted por qué va a abandonar a su matrimonio por situaciones como esta? O sea, uno tiene que cuidar su matrimonio y tiene que tolerar. O sea, eso es de las nuevas juventudes que se les ocurre, pero es normal. Doctora, qué difícil este tema. Definitivamente no hay que normalizar ese tipo de acciones. Y continuando la conversación, ¿cuál es esa ruta para denunciar un feminicidio o de pronto una presunción de feminicidio, doctora? Lo que pasa es que la denuncia tiene como varios canales importantes para revisar.
Uno de los temas es que a veces decimos, pero ¿para qué denunciamos si no ocurre nada? O sea, ¿qué sentido tiene? Vea, fulanito de tal denunció, fue 3, 4 veces, se acercó, avisó y primero antes de que saliera la medida cautelar que se tiene que hacer, esta persona falleció o la situación es muy grave o está muy delicada y la recuperación va a ser muy difícil o seguramente no se va a poder recuperar porque en algunos casos la persona queda viva pero queda tan lesionada que seguramente pierde muchas funciones vitales. Entonces hay una sensación de ¿para qué denunciar si en este país no sucede nada? Y yo creo que la denuncia sí tiene varias ventajas. Número 1, romper el ciclo del abuso, decir como yo no me voy a quedar callada, algo tiene que suceder y si está rodeada, como lo decía la doctora Estefany y todas las personas que han hablado en este programa, pues seguramente la persona no va a decir, ya no se va a quedar callada, tengo que pensarlo 2 veces. Doctora, pero ¿a qué entidades podemos acercarnos para denunciar o si existe algún canal específico para hacerlo? De hecho, hay varios canales y lo han abierto producto de que es tan común. La Fiscalía, a través de la línea 122, pueden hacer la denuncia. Se han venido entrenando a los funcionarios para que puedan hacer una recolección de datos muy importante. Está la línea púrpura, que de hecho desde una llamada o mensaje puede hacerlo y están las casas que atienden desde la línea púrpura. Está también la Secretaría de la Mujer, que ha dispuesto unos programas muy interesantes de casas de refugio y dan recursos para acompañar a la persona en este proceso de transición de salida de ese sistema abusador. Están también la Casa de la Mujer, que también puede ayudar en ese momento. El simple reporte en las estaciones de policía también puede funcionar. Las comisarías de familia también pueden tener esta función. O sea, hay varias entidades que nos van a acompañar. Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información. Definitivamente el mensaje es contundente. Ni una más, ni una menos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados, ofertas de estudio y trabajo de su interés. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá, Cundinamarca, te puede interesar. Está dirigida a instructores de transporte. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un instructor de transporte con más de 30 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá tener conocimientos en diseñar programas curriculares y preparar el material adecuado, planificar sesiones de aprendizaje, participar en comités técnicos y diseños curriculares. La persona seleccionada tendrá un contrato de prestación de servicios y un ingreso de entre 3 millones a 3.500.000 pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 2422-333. El ICETEX y la Fundación Mariano Ospina Pérez ofrece opciones de estudio por medio de becas para incrementar sus habilidades profesionales. Con un curso de formación profesional con el que podrá aprovechar su tiempo libre para aprender y adquirir conocimientos dirigidos al mejoramiento de la inseguridad alimentaria, hídrica, energética y social. La duración de este curso es de 1 a 2 años. Al finalizar el curso podrá obtener un título de maestría. Puede inscribirse en el sitio web www.icetex.gov.co, buscar en becas vigentes el nombre de Mariano Ospina Pérez. En Cartagena, Bolívar, se busca profesional para desarrollar actividades relacionadas con el seguimiento a clientes después de la venta, elaboración de cotizaciones, identificación y contacto con los clientes potenciales, preparar y supervisar la elaboración de contratos, recuperar cartera y revisar y actualizar la información en cuanto a la innovación de productos. La Agencia Pública de Empleo del Seno busca a un asesor comercial con conocimiento en temas comerciales y logísticos. La persona seleccionada tendrá un contrato fijo y un salario entre 2 millones y 2.500.000 pesos. Postúlese a esta oferta laboral en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3520140. En Bien Dateado, estamos a tu servicio. Carlos, televidentes, hoy más que nunca rechazamos estos actos que ponen en juego la vida de nosotras las mujeres. Sin duda alguna, Camila, nosotros terminamos por hoy este Bien Dateado, pero nos vemos el jueves a las 3 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional con mucha más información de servicio. Hasta pronto. Feliz tarde. Chao.